Ok, para grabar la clase. Así la vamos a subir después a la plataforma. Informarles que pues la plataforma se habilitó hace unos momentos, entonces yo no he subido el material, pero voy a subir, ¿cómo se llama? La presentación. Búscame el eh, otro teléfono también. Voy a subir, Dile que me lo dé. eh, ¿cómo se llama? No sé por qué ellos tienen sus iPad y tienen agarrar mi Por teléfono. favor, ¿alguien tiene abierto el micrófono ahí? Si me hace el favor de cerrarlo. Le voy a subir un material de por favor, ese micrófono que está abierto. O solo yo lo estoy escuchando. Ok, No, sí lo tenían abierto, pero ya si lo lo tenían apagaron. abierto, ¿verdad? Entonces, voy a subir, como les decía, un material de los 5 libros de la ley de, de un escritor muy conocido, de un comentarista muy conocido, Matthew Henry, ¿verdad? Entonces les voy a subir el material. Ese no es el material que vamos a estar viendo en la clase, sino un material de apoyo que está pues mucho más detallado. Entonces les decía, aunque el libro en sí mismo internamente no declara que Moisés escribió la totalidad del libro, al final en Deuteronomio vamos a ver algunas de las razones por las cuales decimos que no escribió la totalidad, pues lo podemos comentar ya, porque al final del libro se narra su muerte, ¿verdad? Y entonces no lo pudo haber escrito él, pero sí el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento hay otros libros que sí adjudican el libro o la ley a Moisés. Ahí podemos ver, ahí les he puesto de referencia algunos versículos y en esos versículos hablan de la ley de Moisés. Ahora, en el Nuevo Testamento también hay algunos libros que citan la ley de Moisés, ¿verdad? Allí se encuentra en el libro de los Hechos, en Hebreos, se habla acerca de la ley de Moisés. Entonces, sí podemos considerar que en su mayoría eh, el libro de la ley fue escrito por Moisés. Además, también podemos ver que Jesús mismo dio testimonio de que Moisés es el autor. Y si leemos Juan 5:46, ahí nuestro Señor Jesús dijo, si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. O sea, Jesús mismo dijo que lo que había escrito Moisés, lo había escrito acerca de él. Ya ustedes, con todas las materias que han cursado, no, bueno, creo que no han cursado Hebreos, pero sí habrán visto que muchas de las cosas que se hablan en el Antiguo Testamento, principalmente en el Pentateuco, se dice que eran sombra de las cosas que iban a venir o figura de lo que iba a venir. O sea, por ejemplo, el sacrificio del cordero realmente era un anticipo, un adelanto del sacrificio de Jesús. Y así otras cosas. Por eso Jesús dijo que Moisés había escrito acerca de él. Luego entramos al primer libro. Ahora vamos a ver nada más parte del libro de Génesis, ¿verdad? Y el nombre de Génesis viene de la Septuaginta, que es la versión de los 70, ¿verdad? Nos acordaremos que agarraron 12 eh, eh, personas de las diferentes tribus, ¿verdad? Para que hicieran una traducción al griego de la ley o del Antiguo Testamento, y eso se le llamó la Septuaginta. Entonces, esa versión griega se conoció, se sigue conociendo
como el Génesis como el principio o el origen, ¿verdad? Entonces, por eso Génesis se conoce como el libro de los comienzos. Ahora, el propósito del libro de Génesis, además de que es la introducción a toda la Biblia, además de que es la introducción a toda la Biblia, si se acordarán cuando vimos el panorama del Antiguo Testamento, decíamos que si no tuviéramos el Pentateuco, habría muchas cosas que no entenderíamos del resto de las escrituras, ¿verdad? Porque el Pentateuco realmente nos da tanta información que luego empieza a aparecer en otros, en los demás libros, ¿verdad? Y si no tuviéramos el Pentateuco, pues sería muy difícil interpretarlas. Entonces, decíamos, el Pentateuco es el libro de los principios, o Génesis es el libro de los principios, y porque narra el principio de la creación, narra el principio del hombre, narra el principio del pecado, narra el principio de la redención y narra el principio de la raza escogida. Y por supuesto trata otros temas, pero vemos que inicialmente va hablando de principios, ¿verdad? De comienzos. Luego vemos que el Génesis, otro de los propósitos del Génesis, es narrar cómo Dios estableció un pueblo para sí mismo, ¿verdad? El libro de Génesis nos va a llevar en un camino de enseñanza de cómo Dios escoge al pueblo de Israel para tener un pueblo que le honre, que le ame, que le obedezca. Y entonces podemos decir que relata la infancia de la humanidad, ¿verdad? Porque vemos desde el principio de la creación, eh, eh, el principio del hombre, y cómo a través del libro de Génesis se presenta la historia de cómo esta raza escogida fue tomada por Dios. Ahora, tenemos que entender que se destacan nada más aquellos personajes y sucesos que se relacionan con el plan de redención a través de la historia. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces queremos establecer periodos o tiempos o fechas basados, por ejemplo, en la genealogía. Pero realmente cuando uno lee la genealogía, en muchos de los casos, no necesariamente cuando dice que alguien fue el padre de otro personaje, muchas veces no es exactamente el padre, sino que el Génesis o la genealogía lo que dicen es que es descendiente de él, ¿verdad? Puede ser nieto, puede ser cualquier otra generación aparte, pero no necesariamente la generación siguiente. De hecho, por ejemplo, se les llama hijos, ¿verdad? Solo para mostrar que son descendientes. Por eso a Jesús se le llama hijo de David. Y entre la época que vivió David a la época que nació Jesús, pues hay muchos años de por medio. Entonces vemos que lo que pretende el libro de Génesis es tomar aquellos personajes, la vida de aquellos personajes, aquellos sucesos que tienen que ver con el plan de la redención a través de la historia. Ahora, traza entonces el linaje pío, o sea, el linaje piadoso o el linaje de personas que creían en Dios, y traza entonces ese linaje que nos va llevando poco a poco al cumplimiento de la promesa que aparece en Génesis 3:15, ¿verdad? En Génesis 3:15, que es cuando está la promesa de que va a dar a través de la mujer a alguien que va a ser el libertador, ¿verdad? Y que va y que va a destruir a la descendencia de la serpiente y que la va a herir en la cabeza y que la serpiente la va a herir en el calcañar.
Pero cuando leemos, y por eso decía que solo habla acerca de los personajes o sucesos más importantes que tienen que ver con el cumplimiento de esta promesa, cuando vamos leyendo la escritura y vayamos avanzando en el conocimiento del libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que cada vez se va reduciendo más y más, o se va restringiendo cada vez más los personajes o las familias, porque vemos que al final casi que se va enfocando hasta llegar a Abraham. Y cuando llega Abraham, entonces empieza una nueva, como una nueva raza o un nuevo grupo de personas que van a empezar a descender ya de Abraham y no de todas las generaciones anteriores. Entonces, porque de Abraham, de ahí surge el pueblo escogido. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna consulta, pues lo indica y vemos si le podemos contestar. Luego vemos que el tema general de Génesis es el principio de todas las cosas. Pero pensando en la promesa de Génesis 3:15, tenemos que entender que al final este tema del principio de todas las cosas se vuelve al final un tema de toda la Biblia, porque Dios comienza la redención de la humanidad escogiendo a un pueblo, ¿verdad? Entonces, vemos que el libro de Génesis nos encamina a este comienzo de la redención de la humanidad después de la caída del hombre. Y entonces pasamos al contenido. ¿Cómo podemos dividir el libro de Génesis? El libro de Génesis está dividido claramente en dos grandes secciones o en dos grandes partes. Primero, del capítulo 1 al capítulo 11, habla acerca de la historia de la redención, ¿verdad? Sí, habla de la creación, pero también habla como podemos ver ahí, dice, el esquema del libro es el siguiente. Lo podemos dividir en dos partes: la historia primitiva del capítulo 1 al 11 y la historia patriarcal. Entonces, en la historia primitiva, ahí vamos a ver del capítulo 1 al 2, la creación, el capítulo del 3 al 4, la caída y sus consecuencias, el capítulo 5 al 9, el diluvio, y el capítulo 10 al 11, la dispersión de las naciones. Entonces, esa es como la historia primitiva que se muestra en el libro de Génesis. Pero luego viene la historia patriarcal, que va desde el capítulo 12 hasta la finalización del libro de Génesis, que termina en el capítulo 50. Y ahí vemos entonces que en el capítulo 12 al 25, como les decía, va reduciendo, reduciendo los personajes, y del 12 al 25 realmente habla de la historia de Abraham. Habla de la historia de Abraham. Y nos acordaremos que en el capítulo 12, Dios le hace una promesa a Abraham y le dice que lo va a bendecir para que él sea bendición y que por medio de él serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, ahí va el plan de redención y ahí va el plan de Dios para formar ese pueblo escogido, ¿verdad? Un pueblo escogido que, como decimos, en la historia patriarcal empieza en Abraham. Y luego del capítulo 25 al 36 habla del hijo y del nieto de Abraham, pero vemos que, como lo señala allí, esta división, está Isaac, porque fue su único hijo,
pero también tuvo otros hijos. Isaac eh, eh, tuvo no solo a Jacob, sino que también a Esaú. Sin embargo, como el propósito es decir, por el plan de la redención, entonces solo se menciona acá a Jacob. De Jacob salen las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y también cuando vayamos viendo nos vamos a dar cuenta que va buscando nada más hablar o señalar aquellos que están en línea directa con el plan de la redención o el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Y el libro de Génesis termina con José, con la historia de José. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ya que vimos en términos generales la historia primitiva, ahora vamos a tratar de detallar un poco. No vamos a ser muy específicos porque si no, solo en el libro de Génesis nos vamos a estar toda la materia. Pero la idea es que encontremos puntos que son muy importantes, puntos que son lo más importantes de señalar. Toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y todo es importante, no hay nada que esté escrito que no tenga valor, pero para señalar algunos puntos, vamos a ver primero la parte de la creación que se encuentra en el capítulo 1 y 2. Y vemos ahí que quién es el creador, ¿verdad? ¿Quién es el creador? Eh, ¿Cuál es la idea más importante que se encuentra en el relato de la creación? Y aquí hay algo que hay que aclarar porque los intelectuales, los científicos, se dedican a la parte de la creación, cómo se formaron las cosas y a tratar de buscar eh, respuestas a si los días eran días que se habla en la creación, son días de 24 horas o fueron periodos y hacen una gran cantidad de conjeturas y una gran cantidad de teorías. Hay varias teorías acerca de ese periodo, pero realmente la idea del periodo de la creación realmente no es la descripción del proceso de crear, sino que el punto más importante que señala esos días de la creación es que hay un Dios. El punto más importante de todo es que hay un Dios y que por él fueron hechas todas las cosas. Por eso inicia en el principio Dios creó, ¿verdad? En el principio Dios creó, o sea, señalando que hay un Dios, que hay un Dios eterno, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que fue el creador de todas las cosas. Y eso es lo básico, lo más importante que debemos de entender de la parte de la creación. Claro, después viene cómo Dios creó las cosas, ¿verdad? Pero, como decía, lo importante que se debe de entender es que hay un Dios, un ser eterno, que es superior a su creación, ¿verdad? Entonces, y ese es el problema que tienen, como decía, aún muchas doctrinas, ¿verdad? Los politeístas por eso tienen muchos dioses porque no entienden que la Biblia declara que hay un solo Dios y que fue el Dios que creó todas las cosas. Y así están otra gran cantidad de doctrinas, ¿verdad? Otra gran cantidad de doctrinas que, como el materialismo, como el panteísmo, como el dualismo, etcétera, que, que crean diferentes teorías porque se alejan de este punto importante, que hay un Dios, que hay un Dios que creó todas las cosas. Y entonces, de ahí incluso, pues, vienen las teorías eh, otro tipo de teorías que han escrito los hombres, ¿verdad? De que el hombre fue descendiente de una transformación de los animales hasta llegar a ser un hombre. Pero realmente la Biblia es clara, ¿verdad? En que Dios creó al hombre. Ahora, la segunda parte del relato
que se encuentra en el capítulo 2 del relato de la creación. También ese es otro punto que es bien importante, es que hace hincapié en el hecho de que Dios es un Dios personal, que Dios es un Dios personal. Pues cuando leemos el capítulo 2 del 4 al 25, nos damos cuenta que Dios está poniéndole mucho interés, mucho énfasis a que el objetivo final de toda la creación es el hombre. Que todo lo que está formando en la creación tiene como objetivo final poner al hombre sobre la faz de la tierra. Entonces, la obra creadora indica claramente que Él es un Dios de orden, porque saca el orden del caos primitivo. Todos sus pasos son ordenados y progresivos. Ya vamos a ver un poco más adelante eso. Pero si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Cuando dice que al principio creó Dios todas las cosas y dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Pero vemos que entonces Dios, en medio de todo ese desorden que hay, en todo ese desorden que había sobre la faz de la tierra, Dios empieza poco a poco, en cada uno de los días, empieza a sacar de ese caos, empieza a sacar de ese caos a toda esa parte, a toda la tierra y empieza a poner orden. Y al leer esa parte de la creación, vemos que los pasos son ordenados y que son progresivos, que tampoco fueron que un día hizo algo y al otro día hizo otra cosa que no tenía nada que ver con los días anteriores. Entonces, podemos, a través de la parte de la creación, entender que desde el comienzo, Génesis enseña que Dios es único, que hay un solo Dios y que es un Dios trascendente porque las cosas que fue haciendo siguen trascendiendo hasta ahora, que es un Dios que es personal, porque puso su énfasis, su empeño en la creación del hombre, ya lo vamos a ver más adelante, y que es un Dios creador. Entonces, entramos a la parte de la creación del universo. El relato nos enseña que la creación fue realizada progresivamente y que fue realizada paso a paso. Esto es algo que deberíamos de memorizar, de conocer, de conocer este orden, ¿verdad? Para saber qué se hizo en cada uno de los días o qué hizo Dios en cada uno de los días. Y el primer día aparece la luz, ¿verdad? Dios dijo que se hiciera la luz y entonces al hacer la luz se para y dice que entonces aparece el día y la noche. Y en cada uno de los días vamos encontrando que Dios dice que vio que lo que había hecho era bueno. Entonces, después de que ha creado el día y la noche, pasa al segundo día. Y en el segundo día, recordemos que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, de acuerdo a la escritura, estaba la tierra y había agua en toda la parte del cielo. Y entonces Dios ordena que se separen las aguas de las aguas. Y dice que se separen las aguas de las profundidades y que se separen las aguas de los cielos. Entonces, separa las aguas de las aguas, la tierra queda cubierta de agua todavía y parte del agua queda ya suspendida en el cielo. Y a la parte que queda ya entre las dos aguas, eso es a lo que Dios llama cielo, que es la atmósfera que nosotros conocemos. Entonces vemos que Dios va progresivamente transformando, cambiando la tierra. Y luego en el tercer día
pide que las aguas que están sobre la faz de la tierra se separen para que aparezcan los montes, las montañas y todo, o sea, se crean los continentes. Y a la vez ordena que empiece a aparecer la vegetación. Luego, en el cuarto día, aparecen los cuerpos celestes, ¿verdad? Aparecen las estrellas, los planetas, la luna, el sol y todos los cuerpos celestes. Y en el quinto día, y esto tenemos que tenerlo en mente, en el quinto día ordena que las aguas produzcan animales del mar y las aves. O sea, las aves, bueno, es bien fácil entender que los animales del mar hayan surgido de las aguas, pero las aves también surgieron de las aguas. Y en el sexto día también ordena que de la tierra se produzcan los mamíferos y el hombre. Entonces vemos que los peces y las aves fueron formados o Dios ordenó que surgieran de las aguas, y los mamíferos y los hombres, pues Dios ordena que surjan de la tierra. Entonces, cada etapa de la creación vemos que Dios iba preparando el camino para lo siguiente, ¿verdad? Y todas tenían un propósito y todo era preparar un escenario para el punto culminante. ¿Cuál? La creación del hombre, ¿verdad? Lo último que hizo el Señor ya cuando ya estaba la tierra conformada con los animales y todo lo demás, ¿verdad? Dios crea al hombre. Y en el séptimo día, terminada la actividad creadora, Dios descansa. Y aquí hay que entender que Dios descansó el séptimo día, no en el sentido de terminar todas las actividades, es decir, bueno, entonces ahora Dios descansa, ¿verdad? Ya no hace nada. No, Él descansó de la actividad creadora, ¿verdad? El séptimo día dijo, bueno, ya creé todo, ya veo que todo es bueno y bueno en gran manera, y descansó. Pero si vemos Juan 5:17, Jesús dijo que mi Padre todavía trabaja, ¿verdad? Entonces Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando. Entonces, y aquí hay algo que tenemos que observar, el día de reposo, porque el día de reposo nos recuerda que Dios es el creador y debemos de reservar ese tiempo para prestarle culto, para honrarle, para obedecerle, para adorarle. Luego, la escritura regresa a la parte de la creación del hombre y vemos que Dios hace al hombre como la corona de la creación, ¿verdad? Ya después de que está todo hecho, los miembros de la Trinidad hablaron entre sí. En Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre. Entonces, esto indica un acto trascendental y la consumación de la obra creadora. Entonces, también hay algo importante, el hombre fue hecho a imagen de Dios, el hombre fue hecho a imagen de Dios y por lo tanto tiene gran dignidad. Ahora, aquí también hay algo que es importante tomar en cuenta, ¿verdad? En las predicaciones o algunas veces se dice que veas en el espejo y usted es bien guapo y usted es bien bonita porque usted es imagen de Dios. Pero cuando habla acerca de ser imagen de Dios no está hablando en el cuerpo, porque Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo. Entonces no podemos decir que somos imagen de Dios en nuestra forma física. Se puede imaginar cómo tendría que ser Dios para que sea moreno, para que sea rubio, para que sea amarillo, para que sea colocho, para que sea pelo liso, ojos azules, verdes, café, o sea, alto, bajo. Entonces, pero Dios es espíritu. Entonces, cuando habla de que somos imagen de Dios, lo que está hablando es que el hombre fue hecho tanto para una vida espiritual como para una vida terrenal. Por eso el hombre tiene cuerpo y espíritu. Y aquí vamos a ver 4 puntos que tienen que ver en qué somos imagen de Dios. En qué somos imagen de Dios. Y en primer lugar, solo el hombre recibió
el soplo de vida de parte de Dios. De ahí todas las demás cosas fueron ordenadas, los animales, las aves, los peces. Dios solo dijo, háganse. Pero en el caso del hombre, Dios puso soplo de vida en el hombre que había formado de la tierra. Y por lo tanto, tiene un espíritu inmortal, ¿verdad? Nosotros tenemos un espíritu inmortal y ese es espíritu que puede tener comunión con Dios. Por eso decíamos que el hombre ha sido preparado para una vida terrenal y una vida espiritual. Ahora, el segundo punto es que el hombre es un ser moral, así como Dios es un ser moral. Y el hombre no está obligado a obedecer sus instintos. El hombre no toma decisiones en base a instintos como lo hacen los animales. Es más, los animales no deciden, sino hacen las cosas por puro instinto. Pero el hombre tiene libre albedrío y tiene conciencia. Entonces, el hombre en todos esos aspectos es que tiene la imagen de Dios, porque Dios también tiene conciencia, ¿verdad? Y el libro de albedrío tiene que ver con la voluntad, y Dios tiene voluntad, así como nosotros también tenemos nuestra propia voluntad. Por otro lado, el hombre es un ser racional, o sea, tiene capacidad de pensar en lo abstracto y formar ideas, así como Dios, ¿verdad? Dios es un Dios inteligente, ¿verdad? Y el hombre también, Dios le ha dado inteligencia, le ha dado conocimiento, le ha dado entendimiento, ¿verdad? Y entonces en esos aspectos podemos decir que somos imagen de Dios. Y al igual que Dios, eh, Dios también tiene dominio sobre la naturaleza y los seres vivientes, ¿verdad? El hombre tiene dominio sobre la naturaleza y los seres vivientes. En Génesis 1:28 dice que el hombre se va a enseñorear sobre los animales, sobre toda la tierra. Entonces, Dios le transmitió el dominio de todo lo que hay sobre la tierra al hombre. Entonces, en esos aspectos podemos decir que somos semejanza de Dios. Ahora, Dios, como decíamos, fue preparando todo, fue bien solícito acerca del hombre, ¿verdad? Entonces, luego habla, en el capítulo 2, del 4 al 25, habla de cómo Dios pone al hombre en el jardín del Edén, ¿verdad? Pero podemos ver cómo Dios estaba buscando ser bueno, ser bondadoso, ser piadoso sobre la vida del hombre. Y allí en esa lectura del capítulo 2, del capítulo 4 al 25, ahí encontramos primero que Dios plantó un huerto, ¿verdad? Vea qué interesante, porque creó toda la tierra con sus plantas, con sus animales, con todo lo que hay, ¿verdad? Pero plantó un huerto. O sea, el jardín del Edén fue un lugar plantado por Dios. No fue ordenado y que apareció ahí en medio de la nada, no. Dios preparó ese lugar, un lugar que tuvo que haber sido de un ambiente muy agradable porque Dios lo estaba preparando para poner ahí al hombre, un lugar protegido, un lugar que estaba bien regado, que dice que brotaba vapor de la tierra y que de ese vapor así era como se mantenían la vegetación. Entonces, cuando ya tenía preparado ese huerto, ese jardín precioso, entonces puso al hombre en ese huerto. Y lo puso ahí para que lo labrara y para que lo guardara, ¿verdad? No lo puso ahí solo para que pasara vacacionando, lo puso ahí para que trabajara, ¿verdad? Ahí los que se acuerdan del año viejo que acaba de pasar, ¿verdad? Y dice que Dios puso el trabajo como castigo, pero no es cierto, ¿verdad? No es cierto, no puso el trabajo como castigo porque Adán lo puso a trabajar, pero en las condiciones en que Adán encontró el huerto eran un lugar muy agradable, ¿verdad? Luego podemos ver que Dios proveyó a Adán de una compañera idónea, ¿verdad? Entonces, recordemos que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Le haré ayuda
idónea para él, o sea, una ayuda que sea semejante, una ayuda que sea adecuada para el hombre. Y de aquí, pues, se toma la idea de que en ese momento el Señor instituye el matrimonio. Y podemos ver que el propósito primordial del matrimonio, es proporcionar compañerismo y ayuda mutua, ¿verdad? Los que estamos casados tenemos que entender que en el matrimonio Dios nos ha dado una pareja para que seamos compañeros y para que nos ayudemos mutuamente. Luego, Dios le dio a Adán amplia inteligencia, porque después lo manda que le ponga nombre a todos los animales, ¿verdad? O sea, Adán tuvo que tener algún tipo de discernimiento para poderle poner nombre a los animales. Y Dios también mantenía comunión con el hombre, ¿verdad? Mantenía comunión con el hombre. Capítulo 3, versículo 8 de Génesis dice que el Señor se paseaba, ¿verdad? Se paseaba en el jardín. Entonces, Adán y Eva tenían comunión con Dios. Y luego Dios puso a prueba, ¿verdad? Dios puso a prueba en cuanto al árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Y aquí podríamos preguntarnos, mire, y si Dios estaba haciendo todas las cosas a favor del hombre y lo estaba poniendo en un lugar bonito y le estaba dando una pareja y le dio inteligencia y le dio comunión, que pudiera tener comunión con él, de que él le podía aprovechar al hombre que Dios lo pusiera en prueba. ¿Por qué Dios puso en prueba a Adán y Eva, verdad? Con relación a la ciencia del bien y del mal. Entonces, para los hijos de Dios, o sea, para nosotros, las pruebas son oportunidades, las pruebas, las tentaciones, son oportunidades para que podamos demostrar nuestro amor hacia Dios obedeciéndole. O sea, Dios quería que le mostraran que le amaban y que le obedecían. Y por eso les prohibió que pudieran tener acceso al árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, viene la caída y sus consecuencias, capítulo 3 y capítulo 4. Aquí, hasta el capítulo 2 vemos que todo el plan es bien bonito, ¿verdad? Todo se va cumpliendo como Dios estaba teniendo cuidado del hombre y de la mujer. Pero después del capítulo 4 nos vamos a encontrar que el mundo cambia totalmente, ¿verdad? Que el mundo cambia totalmente y ese jardín tan bello, tan hermoso, se llena de cardos, de espinos. El hombre tiene que sudar con el sudor de su frente, poder ganarse su alimento, etc. Entonces, pero todo eso tiene que ver con la caída del hombre, ¿verdad? Con la caída del hombre, y que se encuentra en el capítulo 3. Entonces, vemos el tentador y la tentación. El tentador y la tentación. Moisés en ningún momento dice que el tentador haya sido Satanás. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, Juan 8:44 y en Apocalipsis 12:9 y 22, ahí se habla de la serpiente antigua. Ahí se habla de la serpiente antigua y se dice que la serpiente antigua ha engañado y está engañando al mundo. Entonces podemos relacionar que la serpiente antigua que se habla en Juan 8:44 y en Apocalipsis es esa serpiente que tentó a Eva y por consiguiente después Adán también cayó en el pecado. Ahora, la tentación tuvo un proceso. La tentación tuvo un proceso, como se detalla a continuación. Primero, la serpiente antigua, ¿verdad? O Satanás, comenzó con una insinuación de que Dios había sido muy severo con ellos. Que Dios había sido muy severo con ellos. Y por eso, en el capítulo 3, versículo 1, les dice, con que Dios les ha dicho que no pueden comer del árbol
del conocimiento del bien y el mal. O sea, esa palabra era a los oídos de Eva como una palabra que indicaba que ese Dios complaciente, que ese Dios bueno, cómo podía ser que había sido tan bueno con ellos y que de repente les estuviera prohibiendo disfrutar del producto de uno de los árboles, ¿verdad? Entonces, lo primero que hizo fue insinuarle eso. Mira, Dios con ustedes ha sido bien severo porque les ha dado permiso para todo menos para esto. Pero después de eso, Satanás llevó a la mujer al terreno de la incredulidad, negando que, que realmente si comían de ese fruto iban a morir, ¿verdad? Satanás le dice, no, no van a morir, no van a morir. ¿Y por qué Satanás hace eso? ¿Qué es lo que busca en ese plan, en ese proceso de tentación? Pues al final el tentador lo que hace es acusar a Dios de motivos egoístas. Y entonces insinúa que Dios priva de algo bueno, Dios prima de algo bueno al hombre y a la mujer cuando les dice, lo que pasa es que Dios no quiere que sean sabios como Él. Entonces, Satanás hace una calumnia en contra de Dios, pero esto cambia la mentalidad de la mujer. Porque mientras Eva no dudaba de la palabra de Dios y su bondad, no sentía fascinación por lo prohibido. Ahí veían cada día el árbol del conocimiento del bien y el mal. Sin embargo, no era una tentación para ellos. Pero cuando llegó la incredulidad, entonces se quitaron esas defensas que habían. Y entonces la mujer vio que el árbol era bueno, agradable y codiciable. Y entonces comió. Entonces vemos que la tentación sigue procesos y este proceso que Satanás utilizó para convencer a Eva que pecara es un proceso que sigue existiendo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que conocer estos pasos para no permitir que Satanás también nos engañe a nosotros. Luego, las consecuencias del primer pecado. Bueno, la consecuencia del primer pecado es que Adán y Eva conocieron personalmente el mal. Adán y Eva conocieron personalmente el mal. Y aquí hay algo interesante. Hay una línea bien tenue o bien delgada entre la mentira que Satanás estaba ocupando para la tentación y una línea bien delgada en que era verdad lo que estaba diciendo Satanás. Porque Satanás les estaba diciendo que si ellos comían de ese árbol, entonces iban a ser como Dios, que iban a conocer el bien y el mal. Y de hecho así sucedió, ¿verdad? Porque cuando comieron del fruto, dice que sus ojos fueron abiertos. Y cuando sus ojos fueron abiertos, entonces se parecieron a Dios en el sentido que pudieron distinguir entre el bien y el mal. Pero hay una gran diferencia entre el conocimiento que Dios tiene del bien y el mal y el conocimiento que el hombre tiene del bien y el mal. Porque Dios conoce el mal, pero no lo practica. Sin embargo, el hombre conoce el mal y se deja tentar y cae en el pecado, entonces hay una diferencia grande. Los dos conocen la diferencia entre el bien y el mal, solo que Dios solo practica el bien. Y el hombre, cuando le fueron abiertos los ojos, empezó a conocer el bien y el mal. Por ahí leí en algún lugar que dice que es como un médico que está tratando a un paciente, ¿verdad? El médico conoce que que el paciente tiene cáncer, pero el doctor no tiene cáncer. Pero el paciente sí tiene cáncer, ¿verdad? Entonces el paciente está sufriendo todos los males de la enfermedad. Entonces él hace como esa comparación, ¿verdad? Que el doctor sabe lo que tiene, pero no padece el mal. Mientras que el paciente
sabe lo que tiene, pero tiene que pasar todo el sufrimiento de todo el mal de la enfermedad. Entonces, vemos que fueron abiertos los ojos y eso fue parte de la consecuencia del pecado. Luego se cortó la comunión con Dios, ¿verdad? Porque en el capítulo 3, versículo 8, dice que cuando se dieron cuenta que Dios iba llegando al huerto, salieron corriendo a esconderse, ¿verdad? Corrieron a esconderse del Señor. Entonces, ahí se cumplió lo que Dios les había dicho, que si comían de ese árbol, iban a morir. No era que iban a morir inmediatamente, ¿verdad? No era que estaban comiendo un veneno como el cianuro y entonces apenas lo mordieran iban a caer muertos. Pero en ese momento estaban permitiendo que entrara en ellos la muerte espiritual. Y entonces, en un sentido profundo podemos entender que el hombre iba a morir a partir del día en que comiera el fruto prohibido. Y así sucedió, ¿verdad? Y eso pues se viene ya transmitiendo de generación en generación. Ahora, la naturaleza humana se corrompió y el hombre adquirió la tendencia de pecar. Y esto es bien interesante porque si se acuerda cuando Dios le dice a la mujer, ¿y quién te dijo que comieras del fruto prohibido? La serpiente me engañó. Y entonces le pregunta a Adán, a mí la mujer que tú me diste. Entonces el hombre empezó a tener esa tendencia de pecar, empezar a mentir, empezar a ser egoísta, empezar a no reconocer sus errores, bueno, todo lo que conocemos como pecados. Y luego Dios castigó el pecado con dolor, sujeción y sufrimiento. Ahí en el capítulo 3 del versículo 16 al 19, ahí encontramos que le dijo a la mujer que iba a padecer, que iba a sufrir, ¿cómo se llama? Los dolores de parto, que el hombre le iba a tocar trabajar en medio de cardos y espinos. Y aquí podemos entender que un Dios santo no puede pasar por alto la rebelión de sus criaturas, ¿verdad? Dios tenía que castigar el pecado, ¿verdad? Porque Él es un Dios santo y no podía permitir que sus criaturas, esas que había creado con un propósito de santidad, le fallaran, ¿verdad? Y de ahí, pues, todos sabemos que la paga del pecado es muerte. Luego, después del primer pecado, nos encontramos con la primera promesa de redención, que es el capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Una vez el hombre ha caído, Dios va y busca al hombre. Dios va y busca al hombre. Antes de que el hombre busque a Dios, Dios va y busca al hombre. Y siempre ha sido así, ¿verdad? Siempre ha sido así. El buen pastor anda buscando a los perdidos, ¿verdad? Nosotros no andábamos buscando a Dios, bueno, por lo menos yo no andaba buscando a Dios, Dios me anduvo buscando y Dios me encontró y Dios me atrajo, ¿verdad? Y Dios me atrajo a la cruz y es lo que normalmente nos pasa a todos, ¿verdad? Al principio le damos la espalda a Dios, pero Dios en su plan de redención va y busca al hombre. Entonces vemos que este plan de redención, el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, llega a ser al final, y eso es lo que decíamos de la importancia del Pentateuco, la importancia de Génesis, es que esta promesa de redención, de que iba a haber un descendiente de la mujer que iba a traer libertad, que iba a traer redención, que iba a traer vida eterna, se volvió el tema principal de la Biblia. Ya no solo es la promesa de Génesis 3:15, sino que de ahí en adelante toda la Biblia va inspirada y va buscando que nosotros entendamos que el plan perfecto de Dios es redimir al hombre, ¿verdad? Entonces la Biblia se vuelve, el tema principal de toda la Biblia se vuelve la redención del hombre. Y el desarrollo del pecado, ¿verdad? En capítulo 4, como decíamos, ya después de que todo había estado bonito en el capítulo 2, el hombre cae en el capítulo 3, pero en el capítulo 4 empiezan a verse las consecuencias ya del pecado. Y ahí aparece el primer acto de violencia,
¿verdad? Que es el homicidio de Caín sobre Abel. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Que Satanás utilizó el celo, la envidia, el rencor, en fin, el pecado que había en el corazón de Caín, ¿verdad? Porque pues a Dios le agradó más eh, la ofrenda de Abel que la de Caín, ¿verdad? Entonces, y quería que leyéramos un versículo. Si alguien puede buscar la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12. Primera de Juan 3:12. Sí, por favor. No comió Caín, que era no como Caín, perdón, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amén. Gracias, hermano. Parece que aquí se me salió la pantalla y no la puedo volver a poner. Mm, ya lo voy a volver a poner. ¿Verdad? Decía ahí, porque a veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Y por qué al Señor no le agradó la ofrenda de Caín? Pero ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice que porque sus obras eran malas. O sea, el corazón de Caín era un corazón que ya estaba contaminado, era un corazón, eh, era un corazón malo. Fíjese que si usted lee la parte esa de la historia de Caín y Abel, usted se podrá dar cuenta que Dios le dio la oportunidad a Caín que se arrepintiera, porque le pregunta, ¿y dónde está tu hermano? ¿Verdad? Y Caín, ¿y qué acaso yo soy guarda de mi hermano? O sea, Dios le fue dando y le dice, y todavía le dice, mira, Caín, el pecado está a la puerta, pero él sigue insistiendo. O sea, Dios le dio la oportunidad que se arrepintiera, pero él no lo quiso aceptar, ¿verdad? Entonces, y es más, Dios fue tan condescendiente que al final le pone una marca que le dice, mira, me van a querer matar. Entonces, dame una señal para que si me encuentran los hombres no me maten. Y el Señor le da una señal. Entonces, vemos que el pecado empieza en ese momento bueno, no empieza ahí, pero se empiezan a ver las consecuencias, ¿verdad?, de la maldad. Entonces, pareciera ser que Satanás está empezando a ganar por la fuerza bruta y venciendo el plan de Dios, porque entre Abel y Caín, eh, el que podía, ¿cómo se llama?, ser parte del linaje para el cumplimiento de la promesa era Abel, pero lo mata Caín. Entonces, Satanás puede creer de que ya está cumpliendo su plan, pero Dios, dice la Escritura, que levantó a Set en lugar de Abel. O sea, después dice que Adán conoció nuevamente a Eva y tuvieron un hijo y le pusieron por nombre Set, ¿verdad? Y a través de Set, ¿verdad? Dios vuelve a iniciar o sigue manteniendo la línea de linaje de la redención. Y aquí en Génesis 4:25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo que llamó su nombre Set, porque dijo, o sea, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín.
Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces vemos que cuando surge ya la generación de Set, se retoma de nuevo los linajes que van a honrar a Dios y a través de los cuales se va a establecer el plan de redención de Dios. Bueno, quizá nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? Porque faltan 5 láminas. No sé si quieren que las veamos sobre la parte del diluvio o seguimos hasta el día jueves. 2 opiniones nada más, no 3, porque si no puede haber empate. Todavía hay ¿Seguimos? tiempo. ¿Ah? Le seguimos, todavía hay tiempo. ¿Le seguimos? Vale. También el hermano Daniel lo vi que estaba levantando el dedito. Ok, bueno, entonces el diluvio, vamos a tratar de ir, no rápido porque entonces se desaprovecha el tiempo, pero después de todo esto surge el diluvio. Y ahí se empieza a ver la corrupción de la humanidad y el dolor divino, o sea, cuando Dios dice que le dolió el corazón, ¿verdad? En Génesis, entonces vamos a ver primero cómo era la generación antes de Noé, ¿verdad? Porque el diluvio, pues estas serían las generaciones antidiluvianas, ¿verdad? Antidiluvianas, o sea, las de antes del diluvio. En Génesis 6:4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. También después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad y fueron varones de renombre. Tomé esta parte, este versículo, porque también es un versículo que ha traído mucha confusión, ¿verdad? Porque algunos piensan que los hijos de los hombres eran ángeles caídos, ¿verdad? Muchos dicen, sí, los hijos de los hombres eran ángeles y las hijas de los hombres pues eran hijas de los hombres, pero es poco probable que hayan sido ángeles porque la Biblia nos enseña que los ángeles no se pueden casar ni se pueden reproducir. Entonces no podían tener hijos, porque la Biblia no se puede contradecir, ¿verdad? La Biblia no se puede contradecir. Entonces, lo que muchos expertos o muchos conocedores de las escrituras o comentaristas dan a entender o han interpretado es que este matrimonio mixto era entre los descendientes santos, o sea, de la línea de Set, ¿verdad? De los piadosos, de los que seguían alabando al Señor, de los que seguían honrando a Dios, como decía aquí, de los que invocaban el nombre de Jehová. Entonces, esos son los hijos de Dios, así como nosotros somos los hijos de Dios. Pero los hijos de los hombres, entonces tendrían que ser los descendientes de Caín, porque eran los que estaban apartados de Dios. Y esa mezcla de los hijos de Set y de los hijos de Caín, ¿verdad? Era una mezcla que estaba devalorando, podríamos decir así, el linaje de Set o el linaje de la promesa, ¿verdad? Porque se estaban mezclando. Lo mismo que pasó con los judíos cuando los empezaron a mezclar con otras razas en Samaria, y por eso decía que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, porque los judíos se sentían puros y consideraban que los samaritanos eran impuros. Entonces, estos matrimonios mixtos, ¿verdad? Crearon gigantes. De igual manera, hay muchos comentaristas que dicen que efectivamente eran hombres de mucha estatura, ¿verdad? Y si usted se acuerda de Goliat, un hombre que medía casi 3 metros, ¿verdad? Entonces, sí, muchos consideran que realmente eran hombres altos, eran hombres muy altos, pero también se interpreta que eran personas extraordinarias y que entonces por eso se les llama gigantes, o sea, eran hombres valientes, eran varones de renombre, por eso dice allí
que estos valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, ¿verdad? Eran hombres poderosos, eran hombres combativos, eran guerreros, eran hombres inteligentes, ¿verdad? Entonces, por eso se les llama gigantes. Pero también se dice que cada uno procuraba ser un valiente y un varón de renombre. Entonces, en cierto momento empezaron a corromper la tierra con su inmoralidad. Y llegó el momento cuando la familia de Noé era la única que cumplía las normas morales y espirituales de Dios. Y esta corrupción que se dio en los hombres y la violencia que había entre los hombres le dolieron a Dios y le pesaba haberlos creado. Entonces, Dios determina destruir a esa malvada generación, ¿verdad? A veces dice, qué malo, Dios mató. No, lo que pasa es que Dios quería purificar de nuevo a su raza, esa raza que iba a tener el cumplimiento de Génesis 3:15. Entonces, la ira, el dolor que había en Dios era de un corazón quebrantado. Y entonces Dios les da un plazo de 120 años para arrepentirse, ¿verdad? Génesis 6:3. Yo creo que 120 años son suficientes para el arrepentimiento. A nosotros, a nosotros ya no nos alcanza porque no llegamos a esa edad, pero acordémonos que en esa época los hombres llegaban en el caso de Matusalén, a 969 años, ¿verdad? Entonces, pero ya para esta época ya vivían menos, pero igual eran hombres que vivían 400, 500 años, entonces 120 años eran suficientes como para arrepentirse. Entonces, lo que estaba pasando es que el linaje de la mujer, la simiente de la mujer, corría peligro de ser acabada completamente por la maldad. Así que Dios envió el diluvio como juicio contra la generación que había rechazado totalmente la justicia y la verdad, ¿verdad? No era aquí que se mueran todos, sino que eran hombres y mujeres que habían rechazado a Dios. Y entonces, estos 120 años que le dio de plazo también nos enseña la paciencia de Dios, que la paciencia de Dios tiene límites. Y luego vemos que Noé construye el arca. Y Noé se vuelve como un rayo de esperanza en su época oscura. Su padre Lamec, ¿verdad?, atesora probablemente la promesa de Génesis 3:15 en su corazón, pues puso de nombre Noé. Y en Génesis 5:29 dice, y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea, Lamec como que tuvo esa inspiración de que Noé iba a ser el hombre que Dios iba a utilizar para que el linaje de la simiente de la mujer pudiera concebirse. Y la escritura nos dice que Noé fue un varón justo, perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé, ¿verdad? Y Dios le revela a Noé el plan de destruir a esa raza corrupta, pero salvarlo a él junto a su familia por la humanidad entera, ¿verdad? Y Noé vendría a ser el segundo padre de la raza, o sea, el primer padre de la raza de la humanidad, Adán, pero en este momento, como se muere toda esa raza malvada, ¿verdad? Las nuevas generaciones después de Noé van a tener como padre a Noé, ¿verdad? A Noé y a sus hijos. Y vea qué interesante, en Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé preparó el arca. Por la fe, Noé preparó el arca. Mire, la palabra de Dios fue la única garantía que tenía Noé de que se iba a producir el diluvio. Solo la palabra. Dios le dijo, va a haber un diluvio. Dice la palabra que nunca había llovido, sino que salió un vapor de la tierra, pero nunca había llovido. Y esto es algo que nosotros tenemos que tomar para nosotros. La palabra de Dios es suficiente. No necesitamos más.
la palabra de Dios es suficiente y tenemos que creer la palabra, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios hay garantía que las promesas que Él nos ha dado van a tener cumplimiento. Y luego, pues, Dios limpia la tierra con el diluvio. El capítulo 7 capítulo 7, 1 al 8 al 14, ¿verdad? Narra que faltando 7 días, pues Dios le dice a 7 días antes del diluvio, Dios le dice a Noé que entre con su familia, entran los animales, y en el capítulo 7, versículo 16, dice que Jehová cerró la puerta. Que Jehová cerró la puerta. O sea, significó el periodo de la gracia que ya había terminado. Esto nos habla de salvación y juicio, ¿verdad? Entonces Noé quedó adentro protegido y los pecadores impenitentes quedaron afuera expuestos a juicio. Cuando leí esto de Jehová cerró la puerta, me acordé de las 10 vírgenes. ¿Te acuerdas de las 10 vírgenes? 5 entran cuando llega el rey, pero las otras 5 llegan cuando la puerta ya está cerrada, ¿verdad? Y nunca las conocí. Entonces, es como una figura de lo que después Jesús iba también a enseñar, ¿verdad? Hay un momento que Dios va a cerrar la puerta. ¿Y cuándo va a ser ese momento? Cuando Jesús venga por su iglesia, ¿verdad? Porque los que no creyeron en Él van a tener esa puerta cerrada. Y entonces se establece un nuevo orden en el mundo. Ya ha pasado el diluvio, ya murió la generación malvada. Entonces, al salir del arca, Noé entró en un mundo purificado, porque ya no había nada. O sea, todo estaba nuevo, todo estaba empezando una nueva vegetación, empiezan a nacer nuevos animales y todo lo demás. Entonces, pero ya no están los hombres pecadores, sino que ahora solo está la familia de Noé. Entonces, figurativamente podríamos decir que era una nueva creación y la humanidad comenzaba de nuevo. Y lo primero que hizo Noé fue ofrecer sacrificio a Dios. En el capítulo 8, versículo 20, ahí aparece que él preparó un altar y presentó un sacrificio a Dios como señal de agradecimiento por la gran liberación pasada y como consagración de su vida para el futuro. Y para terminar, Dios establece un nuevo orden, dando provisiones básicas por las cuales la vida del hombre se regiría en la tierra después del diluvio. Primero, Dios le prometió que las estaciones del año quedarían restablecidas para siempre. Podríamos preguntarles, ¿y para qué le prometió eso, verdad? Pero se puede imaginar las dudas que podía haber en Noé y su familia, ¿verdad? ¿Y será que vale la pena que sembremos si el Señor de repente manda una gran tormenta y se arruina todo? ¿Valdrá la pena sembrar, verdad? Y habrán buenos tiempos y habrán buenas estaciones. Entonces Dios le promete y le dice, no, van a haber las estaciones todos los años, ¿verdad? Así que ellos pueden programar sus siembras y todo lo demás. Por otro lado, Dios le reitera el mandamiento que el hombre se debe de multiplicar. Lo mismo que le dijo a Adán, ¿verdad? Que tenían que llenar la tierra, que se tenían que multiplicar. Ahora, Noé, que se vuelve como el nuevo padre de las nuevas generaciones, también tiene la promesa que se debe de multiplicar. Luego le confirma el dominio sobre los animales, dándoles permiso de comer su carne, pero no su sangre. ¿Por qué no le permite comer su sangre? Porque la sangre en el Nuevo Testamento llega a ser un símbolo de la redención, ¿verdad? O sea, Jesús presentó su sangre para nuestra redención. Somos salvos y somos limpios y somos purificados por su sangre. Entonces, como hay un sentido espiritual en la sangre, entonces el Señor prohíbe que se coma la sangre. Y luego establece la pena capital. Por ahí, si lee esa parte de la Biblia, ahí va a encontrar que el Señor dice que el hombre que mate a otro hombre también va a ser sujeto a morir, ¿verdad? ¿Por qué lo hace Dios? No lo hace como el ojo por ojo, diente por diente, sino lo hace como una manera de prevenir al hombre,
que no asesine, que no mate, ¿verdad? Porque se puede ver sujeto también a muerte, ¿verdad? Entonces, y luego Dios hizo un pacto con el hombre prometiendo que jamás volvería a destruir la tierra por medio de un diluvio. Así que tenemos esa garantía que la tierra nunca más va ¿cómo se llama?, a ser terminada a través de un diluvio. Y ahora que ya tenemos el Apocalipsis, pues sabemos cuándo y cómo es que se van ¿cómo se llama? Uy, se va a terminar la tierra, ¿verdad? Faltan todavía muchos años, falta el milenio, bueno, falta que venga Cristo, falta que estemos en la boda del Cordero, falta el milenio, o sea, la gente que creyó que en el año, ¿qué? 2002 o 2000 no sé cuánto y se iba a terminar la tierra porque no han leído la Biblia, ¿verdad? Porque todavía falta el milenio. Pero bueno, gracias hermanos. No sé si hay alguna pregunta o si pues hasta aquí quedamos ya. Y